Inicio grabación. Hola a todos, yo soy Lady Arches, esto es Despertando Conciencias Mundiales. Mil gracias por estar aquí con nosotros. ¿Ven la imagen en la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Dónde creen haberla visto antes? ¿Dónde creen que hayan visto esa imagen antes? Piénsenlo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué es esa imagen que están viendo ahora? Pues sí, es justamente el símbolo Anunnaki, bueno, el símbolo de un dios Anunnaki, del que por cierto pues ya hemos hablado en algunos programas. Es el dios supremo de los Anunnaki, que luego dejaría esta tierra a cargo de su querido hijo, bueno, de sus dos queridos hijos. Ya saben quién es. Este símbolo que aquí pueden ver en la rueda es utilizado para designar a Anu, el dios principal y más poderoso de los 23 que los sumerios veneraban en su panteón. Según algunos, Sitchin era el rey de Nibiru. Sitchin consideraba que esta cruz significaba a su vez el símbolo de Nibiru. Otros creen que el símbolo significa más bien una puerta dimensional hacia este mundo, hacia Nibiru, la puerta. Otros más creen que es un bonito símbolo solar que es dado al Dios máximo porque el Sol es el símbolo máximo en nuestro mundo, por más que a mí me guste más la luna. En el grabado que aparece ahora en pantalla, vemos al dios Ninurta. Ya saben, el de los truenos y las lluvias y por tanto el que ayuda a los agricultores. Pues este dios tiene en el pecho una cruz que Sitchin considera que es una abstracción de la cruz de Anu. Y que con el tiempo se acabó convirtiendo en la cruz de Malta, que tiene sus 8 puntas y representa a los caballeros de Jerusalén, conocidos como los caballeros de San Juan. La cruz también sería adoptada luego como insignia de múltiples órdenes de caballería, la más popular la de los caballeros templarios, que es como esta, pero en rojo. Sí es en rojo, ¿no? Desde los textos sumerios se desprende que el poder de los dioses en la tierra se dividía en dos facciones: los que seguían a Enlil, el hijo militar y dictatorial de Anu, llamados Enlilitas, y los que seguían a Enki, el hijo benévolo, el de las artes y las ciencias, que, que eran llamados los Enkiitas. Y mientras uno tenían al caduceo como símbolo, ya saben, las dos serpientes enroscadas en la vara, otros tenían la cruz de Malta, que no sé por qué puse esto, esta. Los otros tenían la cruz de Malta como símbolo, ya saben, los de Enlil. Si en un inicio el símbolo de Anu, la cruz de 4 puntas, derivó a la cruz de 8 puntas, que es la de Malta, y sirvió como insignia de tantas órdenes caballerescas, también los cristianos incorporaron esa cruz, esta vez de 4 puntas, como símbolo de su religión.
Ahí sí va esta imagen. No deja de ser una cruz propiamente. A lo largo de la historia del cristianismo, el símbolo pasó por diversas modificaciones, en especial desde que Constantino I el Grande incorporó el crismo, que es este que vemos, que está formado por una X y una P, que significa Christos, el ungido, es griego. En ocasiones se le añadía a este símbolo las letras alfa y omega que ven ahí a los lados, eh, la primera y la última letra del alfabeto griego. Así se designaba a Cristo como el principio y el fin de las cosas. Este símbolo guarda cierto parecido con la cruz o el símbolo de año del que estamos hablando. Los cristianos consideraban a la cruz y la crucifixión como la salvación. Es por todo este rollo que se deduce que sea cual sea la variación que pueda sufrir la cruz, es un símbolo cuyo origen mismo se encuentra en Ano. Como la famosa cruz Illuminati, que está poca madre. Ay, perdón. No, pero chequenla, está muy padre. Si la vea, la compro para mi colección de crucifijos. No tengo colección de crucifijos, pero si encuentro una, la comienzo. Es interesante que la cruz, que en principio es una abstracción que simboliza el sol, que después pasó a simbolizar los 4 caminos que recorre el mundo, y en ese entonces les cuento que el símbolo del sol pasó a ser la cruz, pero dentro de un círculo. Bueno, y que es hoy un símbolo de salvación para muchos ciegos, digo, para muchos creyentes, durante mucho tiempo fue utilizada para la tortura. Fíjense cuántas formas de crucifixión había. La cruz en forma de T servía para colgar de los brazos al delincuente hasta que se moría de hambre y de sed, etcétera, ¿no? O agonizaban una semana completa. Horrible, ¿no? Pero no solo los delincuentes eran crucificados, también los esclavos por faltas niñas, ¿no? O los prisioneros de guerra. Por ejemplo, dicen que después de conquistar Tiro, Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, mandó a crucificar a 6.000 prisioneros. ¿Por qué? Pues porque no tenían 6.000 celdas para los prisioneros. Es una cuestión práctica. En Roma se clavaba en los antebrazos, porque pues en las manos se desgarraban, ¿no? Y así no podían moverse. A la cruz se le ponía una especie de asiento en forma de cuerno para que se sentaran y no colgaran, o a veces quedaban montados sobre los pies. En todo caso, era otro tipo de crucifixión. Esas cruces pesaban un buen, entonces los romanos, para que el condenado no luchara para zafarse, lo sangraban previamente a latigazos y los hacían cargar no la cruz, sino el madero que era el travesaño de la cruz. No manches, les digo, esas cruces pesaban un buen. Y un prisionero todo jodido pues no hubiera podido cargarla. Además, si la persona moría antes de que lo crucificaran y todo este rollo, su cadáver de todas formas se llevaba y se ponía ahí porque la condena tenía que cumplirse y los dejaban colgados unas horas o cuando andaban muy ocupados los dejaban ahí hasta que algún otro pobre infeliz necesitaba el lugar. Entonces, generalmente en Roma o en Grecia, los reos de muerte por crucifixión eran los asesinos, los desertores, los sacrílegos y los enemigos del gobierno. Ahí si gritabas muera el mal gobierno, pues ahí sí te cargaba el payaso, no lo hagan.
o bueno, no lo hagan si piensan viajar en el tiempo. Cuando el emperador Tito tomó Jerusalén, hubo tantas crucifixiones que no alcanzaba la madera de toda la región. Las cruces fueron en forma de X, como la que está en pantalla, que por cierto tiene a Guepardo, pero ignoren la referencia comiquera. También había otras en forma de Y. Eh, y bueno, había unas en forma de T. Ignoran al pobre hombre sangrante ese que les encanta recordar en sus días de sufrimiento, ¿no? La imagen que aparece ahora es otra forma común de esta tortura a los criminales, pero esta vez sin travesaño. Y de hecho la palabra griega stauros, que en la Biblia se traduce como cruz, se refiere precisamente a un madero vertical como el de la foto, así que no crean tampoco que al Jesús bíblico lo crucificaron como tal, ¿no? Fue que alguien pues, sin querer cambió, tuvo este error, así entre comillas, y pues cambió la palabra, ¿no? Para que fuera una cruz y de pronto la cruz se convirtió en el símbolo más famoso, ¿no? La forma actual de la cruz se debió a que acostumbraban luego poner sobre la cabeza un letrero explicando las causas de la condena. Ya ven que ahí al señor lo ponen INRI y todo eso, al señor ese. Entonces la pena por crucifixión se mantuvo hasta el siglo IV después de Cristo, ¿no? De nuestra era. Y ahí pues la prohibieron en todo el imperio, ¿no? Pero entonces la cruz es una herramienta de tormento y fue usada muchísimo antes por los babilonios, los sirios, los persas, los asirios, los cartagineses, vaya. Las torturas asirias incluían el empalamiento de las víctimas que no describiré, pero si no saben todavía qué es, si les interesa, pues búsquenla en Google, que era una cosa que combinaba la imposibilidad de respirar, de moverse, dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Alejandro Magno utilizó también este método cruel eh, y lo introdujo al Mediterráneo. Y los fenicios son los que introdujeron este rollo de la crucifixión al Imperio Romano, donde se convierte en una práctica muy habitual y popular, como les cuento. La cruz es un símbolo sagrado para la cristiandad porque les recuerda el sacrificio del Jesús bíblico. Pero antes y después de Cristo, millones de mujeres y hombres, delincuentes o no, también murieron en este martirio. Y pues hay cruces preciosas, preciosas. Pero imaginen el tipo de vibra que traen. Entonces, ¿ustedes qué? ¿También llevan o llevaron en el cuello algún crucifijo? Es utilizado para designar a Anu, el dios principal y más poderoso de los 23 que los sumerios veneraban en su panteón. Según algunos, Sitchin era el rey de Nibiru. Sitchin consideraba que esta cruz significaba a su vez el símbolo. Inicio grabación. Hola a todos, yo soy Lady Arches, esto es Despertando Conciencias Mundiales. Mil gracias por estar aquí con nosotros. ¿Ven la imagen en la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Dónde creen haberla visto antes? ¿Dónde creen que hayan visto esa imagen antes? Piénsenlo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué es esa imagen que están viendo ahora? Pues sí,
es justamente el símbolo Anunnaki, bueno, el símbolo de un dios Anunnaki, del que por cierto pues ya hemos hablado en algunos programas. Es el dios supremo de los Anunnaki, que luego dejaría esta tierra a cargo de su querido hijo, bueno, de sus dos queridos hijos. Ya saben quiénes. Este símbolo que aquí pueden ver en la rueda